María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos amigos y amigas, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más en este nuestro programa Hágase en mí, a través de Guadalupe Radio y todas sus plataformas. Es una experiencia hermosa caminar contigo e ir cada vez de menos a más. Así se avanza, es de menos a más. En el segmento anterior te había contado cómo hay que prepararse para ir a realidades más profundas y cómo lo hacemos a través de gracias especiales que Dios nos ha dado. Te quiero contar en este segmento cómo experimenté por primera vez esa dinámica del amor de Dios. Si bien ya lo había venido presintiendo en mi vida por signos que se venían dando, uno de esos signos era precisamente el comprender y dejar de culpar a todo el mundo, comprender que yo me estaba haciendo daño a mí mismo. No era tanto el problema de que alguien me hiciera daño. El punto era que yo me hacía daño a mí mismo. Y creo que esto es importante entenderlo, porque tiene que parar un momento en el que tú dejes de culpar al mundo por todo. A tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus jefes, a las personas que han incidido en tu vida, a tus familiares cercanos o lejanos. Tú no puedes seguir culpando a todo el mundo. Tiene que llegar un momento en el que tú asumas de una manera humilde que la persona que más tiene capacidad de hacer daño eres tú y a ti mismo. De la forma en cómo vives, de la forma en cómo sientes, de la forma en cómo piensas, de la forma en cómo actúas, de la forma en cómo asimilas las cosas. Una mala actitud, una mala forma complica más las cosas. Pero cuando tienes una actitud a favor de ti mismo, tienes la capacidad de que cuando lleguen las cosas difíciles, tú sepas superarlas con facilidad o sencillamente llevarlas a un nivel de aprendizaje, a un nivel de experiencia, a un nivel de comprensión y no asumirlas personales. Y en este itinerario a mí sí me gustaría ayudarte a comprender que tienes que tener un aliado en ti mismo, una aliada. Y si tú eres tu mejor aliado, y si tú eres tu amigo, y haces que todas estas escenas y momentos de tu vida tengan esperanza y se puedan resolver, pienso que es importante que escuches entonces la voz de la sana autoestima que va diciendo: tú te mereces algo mejor y puedes, te lo mereces y lo mejor está por pasar y puede pasar, pero solo tienes que prepararte. Solamente tienes que estar listo. Y solo tienes que disponerte. Claro que sí, esto es clave. Disponte para que lo bueno que está por pasar, pase. Y para que de esta manera tú puedas vivir la experiencia profundísima de la sanación. Yo personalmente necesitaba vivir esa experiencia y no sabía cómo. Ahora, en esto también te voy a decir, uno no se sana solo. Uno busca al médico. Pero cuando llegas a donde el médico te pregunta cuáles son sus síntomas. Y uno tiene que descriptivamente, pues tú eres la única persona que se conoce, comenzar a narrar la sintomatología de tu enfermedad. Bueno, hay que buscar el médico. Y entonces aquí surge una pregunta a la persona, acuérdate, la persona que me estaba guiando, esta joven que estaba de una manera muy cercana a mí en esas primeras fases de mi vida. Y le pregunto, ¿qué debo hacer? Y me dice, una de las cosas que me dice es, confiésate.
Claro, todos nos hemos confesado desde niños y desde niños hemos tenido la experiencia de ir a la confesión y decir nuestros pecados y y muchas veces nos limitamos a expresar lo relativo a los 10 mandamientos y de pronto otras cositas que nos vienen a la mente, pero tal vez nos falta ahondar un poco más y comprender que no es simplemente esas realidades puntuales, es la historia de mi vida, es mi vida entera. Si me duele la vida, si me duele la existencia, pues tengo que buscar que me ayuden a sanar. Bien, ¿y quién va a ser el médico entonces? ¿Quién es el médico? Y esta joven me señala, Jesús ha puesto representantes suyos que sanan. Y esos representantes suyos que sanan son los sacerdotes, que te comprenden, que tienen la capacidad de escucharte, de asimilar, que tienen la experiencia misma del perdón, del amor y de su propia realidad, y que tienen la capacidad de poder decirte, no te preocupes, porque Dios que te conoce y que te ama, te va a ayudar, te perdona, te sana, te ayuda, te libera. Y esos sacerdotes son un instrumento real en el que Dios se manifiesta para tu bien. Quiero invitarte entonces a que lo hagas, a que busques el sacerdote, busca el médico. Eso es un proceso de selección. A veces hay gente que se toma su tiempo diciendo, recomiéndame el mejor médico. Y hay médicos con gradualidades, ¿no? Tú lo sabes, el médico general, el internista y luego vienen los especialistas. Y entonces te van diciendo, este sirve para el hígado, este sirve para los riñones, este para los ojos, este sirve para la circulación y así sucesivamente. Tú tienes que encontrar dentro de esta dinámica y riqueza de la iglesia, y con ello te estoy mandando a que vayas de iglesia en iglesia, pero sí tienes que partir al menos de una primera experiencia de encuentro. El médico general regularmente te escucha, te evalúa y dice, te voy a remitir al especialista, porque hay algo que en ti es crónico, no funciona bien, la patología, según la terminología de ellos, es mucho más compleja y requiere un tratamiento especializado. Cuando llegas donde un sacerdote, lo primero que el sacerdote hace es regalarte su escucha, su actitud de escucha. A veces la mayor necesidad que tenemos es que alguien nos escuche, que alguien nos vea llorar tal vez, que alguien nos vea quebrarnos, tal vez que alguien nos sencillamente esté silenciosamente ahí siendo testigo de nuestro cansancio, de llegué y me descargué y solté y ya no más, porque era un peso que me asfixiaba, porque era una carga que me agobiaba, algo que sencillamente anulaba mi ser y no me daba luz a la esperanza y no me dejaba ver nada. Entonces necesitas sanarte. Recuerdo una experiencia muy bella del santo cura de Ars. El santo cura de Ars le dice a un hombre que llega a hablar con él porque alguien le dijo, vaya, hable con el cura de Ars. Y dice, pero yo soy ateo, yo no creo en nada. Y dice, no importa, vaya y hable con él. Y entonces el hombre llega a hablar con el cura de Ars. Y el cura de Ars lo siente y le dice, hablemos, cuénteme su historia, cuénteme su vida. Y este hombre se emociona porque finalmente encuentra a alguien que quiere escucharle y que quiere escucharle con atención. Y el cura de Ars se muestra absolutamente interesado en escucharle, lo va guiando, le va ayudando tal vez a mirar muchas fases de su vida que el hombre va expresando, momentos de dolor, momentos de rabia, momentos de frustración, momentos de todo. Y el hombre le insistía durante el diálogo, es que yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, o sea, lleno de todas estas negatividades de las cuales él se había revestido tal vez para darse un poquito de fortaleza.
Pero llegado a un punto, después de horas de estar hablando, le dice el cura de Ars: ahora le voy a dar la absolución. Y le dice: pero yo no me he confesado y yo no creo en Dios. Y le dice el cura de Ars: no importa que usted no crea en Dios, Dios cree en usted y lo estaba esperando para sanarlo. Eso nos puede pasar. Puede que usted no crea en los médicos, puede que usted no crea en un terapista, porque puede que no entienda lo que hace, pero lo necesita para que le ayude a sanar. Y este hombre, cuando recibe la absolución, porque el cura Ars le dice: lo único que usted necesita es el perdón de Dios, le da la absolución, y a partir de ese momento este hombre se volvió un creyente, porque no es un concepto Dios, no es una idea Dios, es la experiencia de libertad, es la experiencia de una nueva vida, es la experiencia de sanación, es ese aire nuevo que respiras después de haber sacado toda la basura que llevas dentro, toda la carga inútil que te hace infeliz. Y esto fue lo que sucedió también conmigo. Me señalaron un curita. Yo fui por encima de todos los prejuicios con los que uno puede ir, y básicamente me encontré con alguien que guardó silencio y fue prudente al verme quebrado, llorando, tal vez incapaz de hablar, tal vez muy adolorido, pero sacando mi basura, mi dolor, mi tristeza, mi frustración. Y eso fue absolutamente terapéutico. Yo no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo, pero me estaba sanando. Y el Padre tuvo la gracia de poderme guiar y hablar y dialogar. Y me dedicó varios tiempo, horas, porque eran años de cosas guardadas, años de cosas hirientes. Y todo funcionó muy bello, hasta cuando llega el momento en el que Él me dice: ahora quiero pedirte que te pongas de rodillas porque te voy a dar la absolución. A mí me llamó mucho la atención. Y a mi mente vinieron todas esas gentes que se ponen de rodillas. Yo no entendía el sentido del ponerse de rodillas. Pero cuando el Padre me dice: ponte de rodillas, en ese momento yo lo que entiendo es que era un momento en el que yo debía como doblegarme y dejar que una gracia especial venía tal vez sobre mí, algo muy grande iba a pasar. Y en el momento en que el Padre me da la absolución, punto seguido de ello, viene algo que se podía hacer antes, hoy día ya no se puede hacer con la pandemia. Yo me levanto y Él me abraza. Y yo siento paz. Una paz que me sobrepasa. Una paz que me hermana incluso con el Padre. Porque este hombre me abraza y me dice gracias. Porque Él también. Él había llorado conmigo, había reído. Y era el momento de decir gracias. ¿Y por qué? Porque Él era testigo del amor de Dios. Dios me estaba perdonando. Dios me estaba sanando. Y hay que dejar que Dios te sane. Créemelo. Hay que dejar que Dios te perdone. Hay que dejar que Dios actúe en lo más bello de tu vida, en lo más difícil tal vez de tu vida. Ahí es donde entiendes: déjate amar, déjate perdonar, déjate sanar. ¿Cómo es de bello cuando en la calidad humana de un médico Él acompaña tu dolor y te explica y te hace sentir y te dice: no te preocupes, vamos a tratarlo, Amo esa dimensión. Me duelen mucho los médicos que son como duros, ¿no? Demasiado fuertes y le dicen: te quedan 3 meses de vida y te queda, eso es.
Aunque en algunos casos para alguna gente es un choque terapéutico también. Pero abogo por la misericordia, por el perdón, por la comprensión, por el acompañamiento. Es la delicadeza del que sufre. Hay que aprender a acompañar al que sufre, a tener calidad con el que sufre, a tener bondad con el que sufre. Acompañar el dolor es una forma de amar. Acompañar el dolor de un alma, acompañar el dolor de una vida. Y por eso es que los hermanos en el dolor, aquellos que lloran juntos, aquellos que claman juntos, aquellos que luchan juntos, saben reír juntos y cantar juntos, viviendo cada etapa de sus vidas. Y dejando que ese amor crezca en ellos y los siga fortaleciendo y siga haciendo. La verdadera amistad nace de esa solidaridad, de esa comunión. Eso es lo que pasa en el misterio de la cruz. Cuando tú ves en el misterio de la cruz a un alguien que ha sufrido por ti y lo ves en el huerto de Getsemaní llorando lágrimas de sangre y sabes y reconoces que sus lágrimas son tus lágrimas y que en el momento en que tú lloras, Él ya lloró por ti y lloró contigo. Eso es maravilloso. Descubrir que ese alguien me ama tanto, absolutamente tanto, que lo único que ha estado es esperando para hacerme consciente de su amor y para decirme, es que yo te he amado primero, porque yo me adelanté a amarte primero. Por eso di mi vida por ti, para amarte, para salvarte. Cuando entiendes ese amor, tu vida cambia, se transforma. Yo no sabía que era tan amado, yo no lo entendía. No sabía que alguien me podía amar tanto. Pero así es, no solamente a mí, a ti. Yo quiero que hoy tú te abras y lo entiendas. Hay alguien que te ama más allá de tu juicio. A lo mejor tú te percibes mal o mala, indigno, indigna, y tú mismo te estás negando y te estás bloqueando. Y no creo que sea sano, ni prudente, ni bueno hacer eso contigo mismo. Por eso te lo decía anteriormente, tienes que ser tu mejor aliado. Y tu mejor aliado no busca condenarte. ¿Cómo me duele la gente que se culpa y culpa y culpa y culpa y culpa y tienen un esquema de culpa que los condena? Alguien me decía hace poco, es tanta mi culpa que he tenido hasta muy malos pensamientos, Padre. He tenido pensamientos de acabar con todo. Y eso a mí personalmente me impactó demasiado porque duele, o sea, y es el momento en el que yo como sacerdote entro a decirle a la persona, a ver, creo que es importante que en este momento hagamos un acto de perdón. Tienes que perdonarte a ti misma o a ti mismo. Tienes que dejar que el perdón te absuelva. Porque tal vez tienes en tu mente y en tu corazón una frase, culpable, 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 y no eres culpable. Muchas de las cosas que vives y que haces, ni siquiera tienes la culpa. Pero tienes que entrar tal vez en la dimensión de declararte no culpable. Tal vez sencillamente si eres víctima de muchas cosas. Y no quiero tampoco que te victimices y te vayas al otro lado, pero sí que comprendas que no todo es tu culpa. ¿Que hay realidades conscientes? Sí, las hay. ¿Que hay realidades frente a las cuales tú tienes que ser responsable? Sí, también lo creo. Pero no necesariamente todo es tu culpa. Tienes que entender que hay muchas cosas en las que tienes que perdonarte y perdonar. Y hubo algo que yo comprendí en alguna oportunidad. Fue duro. Y de esto tal vez hablaré en otro momento. Pero comprendí que tenía que perdonar incluso a Dios. Es solo planteárselo lo hace sentir a uno mal. ¿Cómo que tengo que perdonar a Dios? Pero incluso hay momentos en los que uno entiende. Y yo le decía, si no se mueve una hoja de un árbol sin tu voluntad, la pregunta surge, ¿por qué?
Y sin embargo, pude comprender en la humildad, ya después de que el dolor ha sanado, que hay cosas que aunque Dios nunca quiso que pasaran, porque Él no es el autor de las cosas malas de mi vida. Él nunca quiso que esas cosas pasaran en mi vida. Pero por el hecho de mi libertad, por el hecho de mi voluntad y todas estas realidades, yo me vi envuelto en ellas. Y si tú vas un poquito más a fondo, hay muchas situaciones que tal vez uno no sabe manejar a tiempo y uno no sabe resolver a tiempo. Y hiere. Pero el culpable no es Dios. Y en este sentido, reconciliado con Dios, reconciliado con su voluntad, reconciliado con su amor, creer firmemente que Él lo único que quiere es mi bien, mi felicidad, mi alegría, porque ese Dios que te ama ha dado la vida por ti. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.